12 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos acá en Caracas o en nuestras emisoras en Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita y Maracaibo. Son las 7:12 minutos de la mañana. Recuerden que puede seguirnos por mundoBR.com, por nuestras aplicaciones en video, a través de esa comunidad que cada mañana se reúne en torno a YouTube para nuestra transmisión. 7:12. Con frecuencia hemos visto fallas en la calzada, en la vía, en las calles, agujeros en algunos casos muy profundos que de pronto se abren abruptamente o algunos consecutivamente, es decir, se abren, lo tapan y así por años. En algunos casos llegan a tragarse un carro completo, los solemos llamar megahuecos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué? Tiene que ver con las lluvias, tiene que ver con el suelo, tiene que ver con tuberías rotas, tiene que ver con mala calidad de materiales, tiene que ver con que agotaron su vida útil, con que el trabajo, bueno, tenía un tiempo determinado y pasó. Bueno, vamos a hablar hoy en dos tiempos con un ingeniero y luego con dos alcaldes de la ciudad capital como ejemplo de lo que puede estar ocurriendo en tantos otros lugares. Vamos a dar la bienvenida a Eduardo Páez Pomar, ingeniero civil, fundador de la Asociación Integral de Políticas Públicas, fue presidente del Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Ingeniero Páez Pomar, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, Román. Gracias por invitarme al programa. Muchísimas gracias a usted por atendernos. ¿Qué diagnóstico se podría hacer? ¿Por qué razones se abren estos huecos, a veces muy profundos siendo pequeños, pero a veces muy grandes que pueden tragar hasta un carro? Bueno, hay varias razones, ¿no? Una de ellas tiene que ver con las características de las tuberías que se usaron para los drenajes de las carreteras y vías principales del país. En principio se utilizaron tuberías metálicas corrugadas, Uh-huh. que funcionaban bien en el sentido de que dejaban pasar aguas crudas de laderas que eran zonas protectoras de las autopistas, carreteras y avenidas, ¿no? Pero lo que ha venido ocurriendo es que esas zonas protectoras han sido ocupadas con viviendas informales, ¿no? Porque no se han construido suficientes viviendas como para compensar el proceso de crecimiento poblacional. Uh-huh. Y más de la mitad del país vive en viviendas informales. Estas viviendas informales no tienen empotramientos a cloacas, sino simplemente hay torrenteras de agua de lluvia donde descargan las aguas servidas y esas aguas servidas cruzan por estas tuberías metálicas corrugadas galvanizadas. Uh-huh. Si el agua es cruda, la tubería metálica galvanizada no se oxida, pero cuando el agua son aguas servidas, se oxida. Esta oxidación hace que se produzcan perforaciones en la tubería y que se vaya lavando exteriormente la subrasante y el relleno sobre el cual está la vía, y se van creando huecos en el entorno de la tubería que llega un momento en el que colapsan y se producen estos grandes agujeros que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? En dos tiempos, ingeniero, por una parte, ¿cómo se repara puntualmente una falla de estas características? Pero ¿cuál es la solución a largo plazo? Bueno, la solución en este caso que estoy mencionando, ¿sí?, es sustituir ese tipo de tuberías por tuberías de concreto, uh-huh, que garanticen que no se van a oxidar por el paso de aguas residuales de barrios, ¿no? Ahora, ese no es el único problema. Hay otros problemas como, por ejemplo, cuando trabajan a sección plena y se producen, en unos casos, saltan las tapas de las bocas de visita y en otros casos se producen fracturas que a la larga generan huecos. Y esto es producto de que hay problemas de diseño
las canalizaciones de los ríos, o hay arrastre de sedimentos que produce problemas de cambios de sección en las canalizaciones de los ríos. En Caracas tenemos la situación delicada del río Guaire. El río Guaire, cuando se hizo la canalización, se empezó en los años 50, a finales de los años 50, en la zona, digamos, aguas arriba de la confluencia con el río Valle. Se hizo inicialmente una canalización hasta el puente Lincoln con un diseño de 500 metros cúbicos por segundo, pero después se contrató al ingeniero Santos Michelena para diseñar el proyecto de canalización del río Guaire. El ingeniero Michelena elaboró un modelo de canal en un laboratorio que tenía el MOP en Catia, con unos datos del ingeniero Roberto Weiss, que diseñó la hidrología de la canalización del Guaire, aguas arriba de Petare, y él llegaba desde 1.150 metros cúbicos por segundo a 1.680 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, luego se tomó la decisión de mantener la misma sección que traía el río Guaire aguas arriba de la confluencia con el valle, que era de 500 metros cúbicos por segundo. Por eso vemos que de la confluencia con el valle hacia abajo, sí, el Guaire llega a unos niveles muy altos, ¿no? Entonces, muchos de los ríos que descargan en el Guaire, sobre todo aquellos que están canalizados, como los que pasan por debajo del aeropuerto de La Carlota, trabajan a sección plena porque el Guaire está lleno y del empalme de esa canalización sobre el río hacia aguas arriba, la canalización trabaja a sección plena y se producen sobrepresiones. Entonces hay distintas causas que generan esos problemas. Los problemas en la zona de la autopista regional, perdón, de la autopista del este, Cártica, Huacaipuro, etcétera, tienen mucho que ver con esta problemática de que el Guaire pasa a sección plena en distintas oportunidades que hay lluvias fuertes, sobre todo cuando las lluvias vienen del oeste, que cargan primero las cabeceras y luego continúan hacia el resto de la ciudad de Caracas, ¿no? Y eso es algo que habrá que resolver. Además que hay distintos cambios de sección en el recorrido, producto de trabajos que nunca se terminaron. El puente de la avenida principal de las Mercedes, por ejemplo, ahí cuando se diseñó el segundo piso de la autopista del este, se diseñó para que pasaran varios canales por debajo, o sea, y había que demoler ese puente y sustituirlo por un puente mucho más ancho, tan ancho como la avenida principal de la Mercedes hacia el Rosal, y eso no se hizo. Entonces hay una restricción de sección con el puente viejo, y constantemente, como se represa el agua por la restricción de sección, al pasar por debajo del puente aumentan las velocidades y se producen socavaciones en los laterales del estribo del puente, que hay que repararlas con frecuencia. Se me ocurre algo, ingeniero, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero esta proliferación de pozos profundos que se han realizado en numerosas residencias en la ciudad de Caracas, ¿puede tener un efecto en la vía, en la calzada, en la calle o no? No. No, nada, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Son profundidades muchísimo mayores. Ok, entiendo. Hay acuíferos que pasan por debajo del Guaire y no tienen nada que ver con el Guaire. Ok, entiendo. Ingeniero, muchísimas gracias por atendernos esta mañana, muy gentil siempre. ¿Cómo no? A la orden. Eduardo Páez Pumares, ingeniero civil, fundador de la Asociación Integral de Políticas Públicas, fue presidente del Instituto de Mejoramiento Profesional del Colegio de Ingenieros de Venezuela y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat. Bueno, entre fallas
recientes. Hay una importante en el Hatillo, en la carretera hacia La Unión. Entiendo que tiene que ver con un tubo de Hidrocapital, ya nos lo dirá el alcalde. Luego en la zona de Baruta, aunque se llama Avenida El Hatillo, queda en Baruta, a la altura más o menos de donde está la Procter & Gamble, bajando de Latillo, antes de llegar al restaurante KFC. El río también genera alguna preocupación, los alrededores de Santa Fe. Bueno, por estos eventos hemos querido llamar a sus dos alcaldes, me refiero a Elías Sayé, alcalde del municipio de Latillo, y a Darwin González, alcalde del municipio de Baruta del estado Miranda. Elías, muy buen día, ¿cómo está? Román, buen día. Muchas gracias por el espacio y buen día a toda la audiencia. A ustedes, Darwin, buen día, ¿cómo está? Buen día, Román, saludos. A ver, cuando ocurren, y además, si pueden dar un parte de cuáles son esos eventos, esos huecos que se generan a veces de manera abrupta, que a veces son pequeños pero muy profundos, pero a veces tienen unas dimensiones mayores. ¿Cuáles son las zonas, cuáles son esos puntos de ambas alcaldías que tienen su atención el día de hoy, Elías? Sí, bueno, yo estaba escuchando atentamente al ingeniero y coincido con él. Son un conjunto de factores los que de alguna u otra forma originan estos problemas en las distintas calzadas. Yo distinguiría dos cosas, ¿no? La primera, estos cráteres que tú mencionas, en donde a veces cabe hasta un carro allí. Hay algunos, y hay que decirlo, esto tiene que ver con el tema del agua, bien sean tuberías de aguas servidas o tuberías de aguas blancas, pero siempre en estos tipos de cráteres vamos a ver presencia de tuberías de aguas que van socavando pues los terrenos en donde se hicieron estas vías, y eso hace que la vía colapse. Eso en el Hatillo lo hemos tenido en muchos sitios, sobre todo por donde pasa el alimentador sur de Hidrocapital. Hemos visto que la tubería es una tubería muy grande que estalla, y eso hace un cráter en la vía, todo lo que tiene que ver con la subida de Los Naranjos, la entrada de Lomas del Sol, por donde está el centro comercial Casamol, cercano a la redoma de los Semerucos. Toda esa subida ha colapsado ya varias veces por esta situación. Yo, de hecho, llamo a ese tipo de huecos hidrohuecos, porque son huecos causados por las tuberías de Hidrocapital, realmente. Hemos tenido muchísimas fallas. La alcaldía de Latillo ha reparado más de 600 fallas producto de hidrohuecos, en donde nosotros mismos incluso hemos tenido que reparar la tubería para luego compactar el terreno y colocar pues la capa asfáltica para reparar la calzada. Entonces, por un lado, estos cráteres, estos hidrohuecos, productos, repito, tubería de aguas servidas o tubería de aguas blancas. Por otro lado, hay un desgaste de la capa asfáltica. Esos son huecos más superficiales, no son nunca huecos, cráteres como los que está mencionando, pero también molestan. En muchos sitios hay residencias, hay casas que descargan sus aguas en la calzada. El agua es el enemigo del asfalto, Román. Tú tienes un flujo constante de agua sobre una capa asfáltica y la va a desgastar. Tú pones una gotica de agua en una piedra y a los años vas a ver que esa piedra se va a desgastar. Lo mismo pasa con el asfalto. Donde veas huecos, vas a ver cercanos presencia de agua, presencia de flujos de agua cercanos por allí, y eso ha generado un deterioro en la capa asfáltica. Nosotros por eso, de hecho, hace ya casi 3 semanas empezamos un plan de asfaltado en el municipio. Hemos tenido planes de bacheo por los recursos con los que contamos. La diferencia es que el bacheo es tapar puntualmente los huecos donde están. Nosotros hemos tapado casi 20.000 huecos en 5 años en el municipio, pero tristemente en algunos sitios la capa asfáltica está totalmente desgastada, tienes que removerla para volverla a echar, y eso es lo que estamos haciendo en este momento. Ya vamos a hablar de responsabilidades y de inversión. Alcalde Darwin González, además de lo que ha mencionado, bueno, en la principal de Santa Fe hay ahora un hueco importante, ahí a la altura del Colegio de Médicos. En el Boulevard del Cafetal le vi en estos días en redes sociales, también hay un hueco importante. ¿Cómo está el municipio? Sí, fíjate, Román, el hueco de Santa Fe, específicamente, que es grande dimensión, es producto de una fuga del colector de aguas residuales que pasa por allí, el cual ya ese se había reparado hace unos 3 años, y cuando indudablemente lo que han dicho todos mis antecesores es totalmente cierto, el gran enemigo de la vialidad es el agua. Ya nosotros iniciamos esa exploración. Se está en el proceso de reparar
ese colector de aguas servidas. Después a eso se le coloca piedra, porque en el caso de que vuelva a haber una fuga, para que no se siga deteriorando la vialidad, y encima se le coloca tierra compactada, y por último el tema del asfaltado. En el Boulevard del Cafetal no es por aguas servidas, sino fue por la fuga del principal red de distribución que pasa por allí, que es de 32 pulgadas. Bueno, muy cerca también está lo que es una de las tuberías del TUI número 2, pero este es específicamente del tubo que surte agua al Cafetal, que es de 32 pulgadas, que se dio una fuga, y indudablemente eso internamente va destruyendo todo lo que es en la tierra que está alrededor, hasta que se forma un vacío y la vialidad cede. Esto es un problema del día a día. También en el tema específicamente de lo que es la autopista, lo que es la avenida principal de Latillo, que así se llama, que está dentro de Baruta, bueno, indudablemente, y llega hasta Latillo, fue el río que se llevó parte de lo que es esa vía, el cual estaba planificado repararse. Es un trabajo de envergadura. Este año tuvimos que atender por emergencia un poco más abajo, que también el río, la que es la quebrada, se socavó la parte interna de esta vialidad. Esto es algo que nosotros, por ejemplo, dentro de la alcaldía de Baruta, nosotros reparamos todos los días en promedio 3 botes de agua. Nosotros reparamos hasta 12 pulgadas. Ya cuando son tubos mayores de 12 pulgadas, indudablemente se tiene que hacer junto a Hidrocapital, porque ya excede nuestra capacidad técnica. Pero hemos tenido que asumir, porque indudablemente el gran enemigo de la vialidad es el agua, y entonces nosotros no teníamos que hacer algo. Por eso se creó hace varios años la división de aguas, para reparar los botes de agua, limpieza de lo que es las aguas servidas, y también para búsqueda de agua, que también es el otro problema, que a veces no tenemos agua cuando tenemos botes de agua también, paralelamente. Y ha sido parte de redimensionar la alcaldía a las nuevas necesidades que existen. Y eso, es como tal. claro. ¿Ah? Y eso me lleva a hablar con ambos de las responsabilidades. Vuelvo con el alcalde del municipio de Latillo, Elías Sayé. Elías, ha hablado de 600 fallas, ha hablado de la necesidad de reparar tuberías, han tapado 20.000 huecos, ha dicho, en 5 años. Fíjese que, por ejemplo, Alberto, un oyente, dice: ruego le preguntes al alcalde de Latillo por la situación de la vialidad en la Hacienda El Encantado, vialidad destruida por las tuberías de Hidrocapital, por cierto, dice esta persona. ¿De quién suele ser la responsabilidad, pero quién termina haciendo el trabajo? Sí, ese es el gran tema, Román. Mira, hay una tercera categoría dentro de este tipo de problemas en la vialidad, que son aquellas vialidades construidas en taludes de montaña, en taludes pronunciados, que en el Latillo lo vemos muchas veces en zonas como, por ejemplo, nuestra zona rural, una carretera que está construida sobre taludes, y esos taludes presentan fallas. Ahorita tenemos, por ejemplo, una falla muy importante en la ruta del río, en Caicaguana, donde el talud de la montaña, producto de una mala canalización de agua, una quebrada que pasara por allí, una construcción casi obstruyó esa quebrada, y esa quebrada se trajo un talud y parte de la carretera. Lo mismo pasó en El Encantado, como lo señala el vecino. El caso del Encantado y otros casos, nosotros en este momento, de hecho ayer tuve una reunión con representantes de la gobernación de Miranda, tuvimos toda la mañana reunidos, aunque era domingo, porque el tema nos preocupa muchísimo, y nosotros estamos tratando de presionar para que los distintos entes de gobierno podamos intervenir de manera rápida esa situación allí. Es un trabajo muy importante, de mucha envergadura. Ahí pasa, recuérdate, la tubería principal de Hidrocapital, que surte agua al 60% de la ciudad de Caracas, no solo al municipio de Latillo, sino prácticamente más de la mitad de la ciudad, y por eso Hidrocapital, la gobernación de Miranda, ha agarrado competencias, las competencias que le tocan a Hidrocapital, para apoyar y resolver estos temas. Estamos trabajando allí en una solución que reviste un trabajo de pilotaje, muro de contención, relleno, reposición de la calzada. Es un trabajo de bastante envergadura que vamos a estar, tanto la alcaldía, espero igual la gobernación, Hidrocapital
y que si Dios quiere vamos a empezar en lo que estas vaguadas y estas tormentas tropicales terminen, que probablemente sea en unos 20 días. Ya tenemos el proyecto completo, y en otras zonas se ha puesto complicado. La zona rural, que por cierto también compartimos Baruta y El Hatillo, bueno, ahí es increíble porque la mitad, o sea, el lindero entre los municipios es la mitad de la calle. Entonces, una parte de la calle le toca a Baruta, otra parte de la calle le toca a El Hatillo, pero ahí tenemos también que ir poco a poco a las distintas fallas de bordes que se han ocasionado en la ladera, porque eso es una ladera por donde pasa la vialidad, y se han ocasionado distintas fallas de borde, porque los suelos están saturados de agua, Román. Lo venimos diciendo hace semanas. Este año ha llovido más que en los últimos 2-3 años juntos, y eso hace que, como ha pasado por ejemplo en La Guaira o en otros lugares, que los suelos estén a punto ya de colapsar, y cualquier lluviecita nueva, entonces se pueden venir árboles, se pueden venir taludes, etcétera. Nosotros estamos muy pendientes de estas situaciones, contando además con la situación de riesgo en las que están muchos vecinos, que tristemente han construido sus viviendas sobre zonas en riesgo, sobre zonas que no están aptas para vivir con seguridad, y nosotros estamos haciendo en este momento un censo a través del equipo de protección civil para determinar cuáles familias están en esta situación de riesgo, para poder recomendar algunas cosas e ir a otras instancias del Estado venezolano a ver qué soluciones les podemos dar. Es la voz del alcalde Elías Ayala, alcalde del municipio de Atuyo. Vamos con Darwin González, alcalde del municipio de Baruta. Darwin, si el situado, como suelen denunciar los alcaldes, no es suficiente, si hay déficit de dinero y hay que asumir responsabilidades que no son de la alcaldía, ¿de dónde sale esa plata, ese dinero? Bueno, Román, ese es el gran reto de nuestro día a día, porque el ciudadano no va a entender jamás cuando nosotros le decimos, bueno, es que no me alcanza el dinero. No es que no es nuestra responsabilidad, porque hay algo con que difícil cuando nos responde, bueno, ¿para qué se lanzó a usted, alcalde, si no puede resolver? Y ahí está, bueno, nuestra capacidad de buscar a privados, empresarios. Bueno, también, y lo digo, también llamar a los entes gubernamentales correspondientes, a la gobernación, a la vicepresidencia, a cualquier ministerio que se encargue de esto, a Hidrocapital, y trabajar de la mano para resolver estos grandes problemas, porque el ciudadano no va a distinguir jamás, esto es competencia de tal ente, no. Por lo general, el vecino, aparte es un tema de responsabilidad, nosotros nos asumimos alcaldías en momentos muy difíciles, y una de las cosas que nosotros tenemos que estar a la altura del momento, porque no podemos escurrir el bulto diciendo, bueno, no es mi responsabilidad. Eso hay que aclararlo, es verdad, no es mi responsabilidad, pero tengo que resolverlo, o tengo que ver con quién me siento, con quién hablo para poder solucionarlo. Lo hemos hecho en todos los niveles. Por ejemplo, el tema en Hoyo de la Puerta, donde hay un puente que está muy afectado, se enviaron las comunicaciones a la gobernación, se envió comunicaciones pero respondieron. Una cosa es enviar la comunicación. ¿Y qué dicen? No, hay que ser, en el caso de la Puerta, mandaron a un equipo para hacer un estudio de suelos y un proyecto para poder solucionar, porque nosotros llamamos ante la urgencia de que, mira, esto me excede totalmente, no tengo capacidad, pero esto es grave. Y también, ojo, nosotros nos llamamos para cosas que yo puedo reparar, y cuando ya nosotros escribimos algo porque en verdad esto me excede y esto yo no lo puedo solucionar, y esto es urgente y grave, porque aquí puede irse esta vía y traer grandes hasta personas damnificados, Dios no quiera. Y del proyecto a solucionar el problema, ¿cuánto tiempo va a pasar? Eso sí no lo sé, Román. Nosotros estamos encima, en perenne comunicación con ellos, porque es un tema que hay que trabajar rápidamente. Claro, así es. Bueno, alcaldes, les agradezco muchísimo que nos hayan atendido esta mañana. Darwin. Gran abrazo. Igualmente. Elías. Gracias a ti, Román, y bueno, a seguir para adelante. Estas cosas tenemos que entre todos buscar soluciones y lograrlas, incluso con la comunidad también. Primero tuvimos al ingeniero Eduardo Páez Pomar, y ahora han escuchado a Elías Ayala, alcalde del municipio de Latillo, y a Darwin González, alcalde del municipio de Baruta. Son las 7:36 de la mañana. Les voy a hablar en publicidad de simple. Pero ¿sabe qué? Yo no voy a hablar